hoy la alberca. Vamos a ir a comer allá a la alberca. Tenía que haber ido el día de fin de año, pero no pude. Pero hoy está la cosa tranquila, he ganado tranquilo y así que vamos para allá. Estoy esperando que se preparen las mujeres de la casa. Así que nada, estoy aquí enfrente del Carrefour. Aquí están los caballos de los muchachos. Vamos a montar un poco en este caballo de los zagales. Estos te tumban, ¿eh? Estos caballos te tumban. Madre mía. Son duros, estos son duros. Así que nada. Vamos a ver el Carrefour. Iba a ir al pueblo, pero al final no fui. Está el muchacho operativo, así que va a la gala todo. Y nosotros pues vamos a Salamanca, a la alberca. Qué bonito día sale hoy de Reyes, sol, los pájaros cantan, los coches te pueden atropellar. Vamos a cruzar porque se paran. Si te pones cerca de una acera, se paran los coches. No hay futuro para ti, no hay futuro para mí. Ay. Esta vida es así. Ya os digo, siempre pasar por el paso de cebra, que si os atropella un coche os paga el seguro. No saltéis las normas de circulación. No, pues hoy no hace frío, hace un día buenísimo aquí en Plasencia. Qué aburrido, desde las 4 de la mañana despierto que llevo. Ah, buen día. Que si el camión de la basura, tengo una lucha con el camión de la basura, los ascensores para arriba, ascensores para abajo. Vamos a ver el Carrefour. Bueno, el Carrefour, el aparcamiento. Me dice Miriam, tienes que peinarte bien. Digo, pues si es que tengo el pelo rústico, yo soy rústico. ¿Vosotros habéis visto alguna pared rústica que esté lisa? Lo rústico está como el pelo mío jabalinado. Claro, dice, mira, es que nunca te peinas. Digo, si me peino, es que tengo el pelo jabalinado, rústico, rebelde. Chacho, me lo corté, fijaros, me lo corté, lo tengo otra vez súper largo, me crece el pelo más que yo que sé. El hinchazón de la rodilla se me está quitando. Va, que honesta de la gasolinera reñí un día más tonta. Había una tía más tonta ahí que nada. Buah. Más tonta la tía que nada. Madre, de la gasolinera. Tengo un problema con lo de las gasolineras. Farmacia. Vamos a comprar medicamentos. Iros preparando, que os van a poner otra vez los bozales a todos. A vosotros vos encierran otra vez en casa con la gripe. Contra más mascarillas ponga, más debilitan al pueblo. Pasa que los políticos han visto estas días manifestaciones y dicen, estos quieren manifestaciones, vamos a meterle otra vez otro virus y a todos encerrarlos en casa. ¿No se están quietos? ¿No se están quietos? Pues vamos a hacer, vamos a irnos a Salamanca, a la alberca, a comer. Ahí se come bien. Bueno, se come bien en todos sitios. Qué aburrido es la ciudad. Está la gente paseando los perrinos y ya está, no hay futuro para ti, no hay futuro para mí. Pues este de la churrería lo tiene cerrado, un día como hoy, tiene eso abierto. Ya este es el Carrefour. Aquí puedes venir a pasar, aquí es donde suele venir la gente a pasar los ratos libres. El Carrefour. La gasolinera del Carrefour. Aquí hay una tienda de motos. Aquí se come también bien carne asada. Hay un sitio que te la asan ahí Ahora resulta que salió sin dinero, si no me tomaba algo. Y un prado verde hay aquí, mirad, qué bonito es el amor. ¡Ey! Sobre todo en primavera. Esto de que me conoce toda la gente es un problema serio, ¿eh? Me tengo que empezar a plantear a buen día me voy a comprar un casco integral, como dice el gobierno, ¿vale? Hay que poner ese casco dice que no, tenemos que sacarnos un carnet de moto ahora, tócatela. La que nos ha liado el gobierno en el 2024. Nos ha empezado el 2024 bien. Entre pandemia, tengo que poner las ruedas a la moto, tengo las ruedas ya medias desgastadas. Hay que comprarse un casco integral. Tengo que poner una rueda de esta a la moto. Ahora hay que ponerle una rueda de taco. Tiene el muchacho allí unas botas de moto nuevecitas y los pantalones y todo nuevecitos sin estrenar. Y que a mí quiero mantener una a los Reyes.
¿Sabéis el regalo que le tengo que hacer a Inés, que hace los años? Me ha pedido un regalo que me cuesta 800 euros. Tengo que poner la rueda de tacos a la moto. Y a mí no me han terminado los reyes. Bueno, me ha dicho la mujer que me compre para ir lo que quiera. Me cago en 10, 15 euros. Ya, 15 euros esas botas llenas de cadena. Cago en 10 de rockero. Mira qué barato, 15 euros. Macho. Conquista Moto, Plasencia. Nunca he estado en esta tienda. Qué largo se te hacen las mañanas aquí en la ciudad. Esto nada más que dar vueltas, no ves nada, ni un cacho caballo para ver, ni una burro, ni nada. Los perrinos esos que están todos medios contaminados y ya está. No se ve ni gente. Decimos el pueblo. Y dicen las mujeres que no quieren ir para el pueblo. Pues ¿qué pintarán para aquí? Ahora tenemos que sembrar las patatas tempranas. Hay que labrar la tierra, sembrar las patatas, limpiar los olivos. Pues no hay cosas que hacer en el pueblo. Aquí solamente la ciudad es para gastar dinero, puro y duro. Esto es gastar y gastar y gastar. Aquí sale la ciudad, necesita dinero, está para salir. Ve, yo me he salido, no he sacado un duro, no puedes hacer nada. Dar vueltas para ver estos pedazos de edificios. Chacho. Yo es que esto de vivir así como colmenas uno encima de otro, esto no es bueno ni para la psicología del ser humano. El ser humano tiene que dormir contra más ras del suelo mejor. Y siempre mirando al sur. Uf. Una persona a dormir tan alto, así están todos los chaquetos, todos al médico. Que si no sé cuántas depresiones, que no sé cuántos dolores. Ay, Dios mío. Prepararos que vos viene otras, nos vienen otras. Nos está inyectando el gobierno. Y dice, claro, ellos quieren que la gente se ponga mascarilla porque contra más mascarilla se ponga la gente, más se debilita el ser humano. Y más malos está. ¿Qué quieren los políticos? Una población pobre y enferma. No quiere tíos rebeldes como la gente del pueblo. Es ley de vida. Hay un olivar ahí. Mirá, el Carrefour, 2x1, 2x1. A mí no me gusta el Carrefour, nunca me ha gustado. Pero bueno, es necesario, da muchos puestos de trabajo y en fin, hay que comprenderlo, igual que en Mercadona. Decimos mucho de Mercadona que se está arruinando a los agricultores, sí, pero da mucho trabajo, hay que comprenderlo. No se puede tener todo para nosotros. Está toda la gente, igual que la Mancio Ortega, y toda la gente hablando mal del hombre, que si uno explota obrero, pues dile a los que están trabajando con él que se despida. Mira cómo ninguno se despide. Que es muy bonito. Eso dice la Fanny, la de las gallinas. Que ese Ortega es un explotador. Anda para allá. Tócatela. Pues dile a los trabajadores que trabajan con el Amancio que se despidan. Que no, que la vida está muy mal. Hay que apoyar al que da trabajo. Igual que el Mercadona. Todos los agricultores, no compren el Mercadona. Sabría de puestos de trabajo que da el Mercadona. Cajeras, repartidos. Hay que comprenderlo, no hay que ser egoísta. Sí, que nos están arruinando a nosotros. Bueno, pues eso es los políticos que no hacen leyes que se cumplan y ya está. Pero el Mercadona da muchísimos puestos de trabajo y hay que comprenderlo. Dile a los que trabajan en el Mercadona que los van a despedir a todos. La de gente que trabaja, mirad que hiedra para que se coman las cabras. Esto se lo comen las cabras que da gusto. Fíjate, nosotros para allí que esto lo tenemos de malas hierbas ya en la ciudad y los ponen. La verdad que es bonito y fresco, esto sujeta las paredes. Lo que pasa es que luego si la quitas se cae la pared. Mira, está retoñando ya. Pronto viene la primavera. El día 6. Ya, me cago en 10, voy a poner a jundear la flor. Voy a poner a jundear la flor de la Pascua. Me cago en 10. Cuánto que han pasado, o se ha caído a lo mejor con el aire. Esa la han tirado, ya se ha pasado la Pascua, la han jundeado para ahí fuera. Ah, buen 10.
Hay más pájaros en las ciudades que en el campo. ¿Qué será de este mundo ladrón? Una madroñera urbanita. Mirad, esto no es rústico, esto es, ¿qué es esto? Esto es moderno, esto es de un encofrado, ¿no? Pues entonces todo lo moderno, todo urbanita es liso. Todo igual, todo eso os tenéis que fijar. Es todo lisito, muy blandito, ¿no ves? Las paredes de los edificios, qué lisitas. En cambio tú vas al pueblo, los rústicos, todo como mi pelo rústico. Hay piedra, las paredes están hechas de piedra, no están tan lisas como esto. Aquí viene una cabra y no se puede ni rascar, porque como no tiene para que se rasque la cabra, pues nada. Que me dice la mira, es que te tienes que te peinar. Digo, sí. Un tío como yo, rústico de campo jabalinado, se va a estar ahí peinando. Oh, ahí está la UGT, la UPA UCE, madrita mía. Esos no me quieren a mi nivel. Ah, yo tampoco a ellos. Amor, es así. Dicen que las ciudades contaminan, pues eso es mentira todo. Vosotros vais por Madrid, está llenecito de árboles, de esto, de todo. ¿Por qué? Porque es de lo que se alimentan los árboles, de los coches. Y ahora quieren quitar los coches para matar toda la flora de las ciudades. UPA, UCE, ven y conócenos. Defenderemos tus productos. Vaya un coche de la CNT, ahí está la CNT, macho, esos sí que son buenos. Aquí nada más, entre derecha e izquierda y dentro para arriba y dentro para abajo, tenemos UPA, UCE y la CNT. Y Iberdrola, en la puerta de la CNT el coche de Iberdrola. Eso sí que viven bien, madre mía. Esos ganan dinero a trochimoche. Y encima ni nos descuentan por pasar los cables por la fachada. Mirad qué bonita es esta flor. Aquí se hartaban las cabras, madre mía, qué de hiedra. Ostras, Cáceres Norte. Ah, buen día, que nos afiliamos a la CNT. Madre, entonces me echan del pueblo. Yo tengo vino que está con la marca esa de la CNT. Buah, y el cochazo de Iberdrola en la puerta de la CNT. ¿Cómo puede ser esto? No hay futuro para ti, no hay futuro para mí. La reconquista está aquí. Dios, madre mía la que tenemos liada. España se está convirtiendo todos contra todos. La CNT y Iberdrola en la puerta. A buen día. Confederación Nacional de Trabajo. Madre mía, Confederación Nacional de Trabajo. Eso trabaja así. Eso trabaja así, pero buen trabajo que tienen todos. A que sea autóctono, ¿en qué trabajan eso? Todos estos sindicatos, todos estos comunistas, todos estos que van de comunistas, eso todo nada. Ni quieren trabajar ni quieren nada. Quieren vivir a costa del trabajador. Mirad qué paredes más lisitas. Chacho, pedazos de edificios hay aquí, La gente vive como en colmenas. ¿Dónde está el porvenir que nos dejaron nuestros viejos? ¿Es verdad o no es verdad? Que todos estos sindicatos que tanto miran por los trabajadores, que tanto miran... Sí, por algunos trabajadores. O te hace falta dinero, tienes que trabajar. Así es la vida. Como la hoz y el martillo. Yo todos los comunistas que conozco no han trabajado en la vida. En la vida, son todos los gandules. Nada más tienen que protestar por todo. Explotadores, explotadores. Y no quieren trabajar. Buen día. Casi todos viven de los padres. ¿O le ha ido la vida bien? ¿Usted cómo que ha visto la miseria de la vida? Va a andar protestando mucho. Pasa que la miseria de la vida la hemos visto cuatro. La realidad. Que tienes que agachar la cabeza y trabajar. Si no, eso es como un potro. Yo soy comunista. Dicen mucho, yo soy comunista. Como le decían a mi pueblo, hay que matar hasta de cortar el pescuezo a todos los ricos. Pues entonces nos morimos de hambre los pobres. ¿Cómo le cortemos la cabeza a los ricos? Me cago en Dios, los ricos son los que tienen las perras, hay que dejarlos ahí que las gasten. Hay que sacarle las perras a los ricos. Cuando tienes dinero, ¿quién gasta? Los ricos.
Son los que se compran estos pisos, los que compran coches, los que mueven, los que dan trabajo. Hay que aprovecharse de los ricos. Nunca rendirle pleitesía ni estar debajo de ellos, simplemente cumplir con tu trabajo. A veces te explotan, pues te callas y te lo piensas y luego dices, algún día lo pagaréis. Pero, chacho, han hecho aquí todos los edificios igual, la fachada con esas losas, que eso se despegan, caen para abajo y matan a un viandante, por favor. Eso no se puede poner una fachada, eso se despega, accidente laboral. El Carrefour y el Burger King. Pues así es la vida. A mí Plasencia me gusta. Siempre me gustó. Pero para vivir aquí, no un rato de noche. Pues hoy me he quedado de milagro, pues he estado a punto de irme desde las 4 de la mañana que me desperté. Y todo el rato Inés, ayer, no se te ocurra irte que nos vamos a ir para ahí. Digo, si es que esto no es para mí. No veis. Y suenan a hueco. Pues tú verás que se despega una de arriba, le cae una persona en la cabeza, la ha matado. ¿Pero cómo se le ocurre hacer estos ingenieros arquitectónicos, estos que han estudiado en una fachada, todo por donde pasa la gente, poner eso así? Si estamos todos atronados de la cabeza. Ahí tenemos a Chinatran, Chinatran, no, China Toba, madre, nos tienen los chinos invadidos, macho. Oye, pero yo nunca he visto a un chino cuidando ganado, ni trabajando en una finca para ir de guardado. Nunca, ni tampoco he visto a ningún chino viejo, ni a ninguna china embarazada. Nunca. No sé. Ni ves a los viejos, ni ves a los McDonald's. Esto sí que se montaron una buena industria mundial, ¿eh? Fijaros que hasta en Rusia hay uno de estos. Aquí ya ni comunismo, ni comunismo. La hucha, chinatuna. Chinatran no tienen ¿No has visto los fascistas estos que van a la plaza, estos de derecha, y le compran las banderas a los negros que son de China? Es que esto es un descontrol. Con la bandera de España que está fabricada en China y la vende un negro, vamos, por favor. Un inmigrante ilegal que ha cruzado la frontera y luego van de que quieren ser de derecha. Buen día, esto el mundo se acaba. Oh, es que yo soy de derecha y soy español y tengo vaca francesa. Y le compro la bandera de España fabricada en China y se la compra un inmigrante ilegal. Y digo que soy español. Un español muere siendo español. Me cago en 10. Con vaca francesa no se defiende España. ¿O no es verdad? No, yo en los restaurantes no como carne de ternera ni cabrito, a no ser que sea que tenga los sellos de raza autóctona. Lo tengo claro. A mí ese cuento de que de Angus, que un día me estaba comiendo una hamburguesa, me dijo el tío que son buenísimas, son de Angus, ¿sabes? Hay entera. Y por favor, ya es que yo que esto no tiene el sabor rústico de campo. No huele a tomillo ni a monte. ¿Sabes? Eso yo no. Hoy me voy a comer. Voy a ir a una que tiene morucha, que pone de morucha, ese sí. Si no, no voy, es que no. Ningún restaurante, prefiero comer para otra cosa porque es que no. Igual que los cabritos, que esos que se crían en leche en polvo, pero ¿cómo vas a ir a un restaurante a comerte un cabrito de eso, por favor? Que sea igual que cordero, que sean merinos certificados ahí. Mira, churrería y chocolate. Tío, un toro ahí me tiene el tío. Churrería Mayos. La tiene hoy cerrada el día de Reyes. Ya vamos a haber abierto más pronto. Burger King, a la parrilla sabe mejor. Y tócatela. Esa tía, una tía que trabaja ahí, más mala que la madre que la trabaja. La tía. Discutí con ella y un día me largué. De por ahí, hombre. Vamos a discutir, ¿no? Estoy un poco harto de tonterías. Es que la gente está que va a trabajar y se dan una importancia y un postineo que vamos. Algún día me encuentro para aquí un fajo de billetes. Estos carrinos tienen acandados porque no se fían ya ni de los españoles. No se da cuenta que te lleves un carro, ya ves tú. Hay que meter aquí moneda
¿Para qué quedará es un carro si tú estorbo en casa? Autopago. Burger King, a la parrilla sabe mejor. Toma, no. Desde 1954. Madre mía. Centros comerciales son así. Vivimos en una sociedad de consumir, consumimos todos muchísimo cosas innecesarias, pero muchísimo, ¿eh? Se nos han metido en una sociedad de consumo, pero todo el mundo, ¿eh? Ricos, pobres y miserables, gastamos todo el mundo, consumo. Esto, no sé, esto va a pintar mal, ¿eh? Vamos a conocer una reestructuración del planeta, ¿eh? Vamos a ser la generación que lo va a conocer, ¿eh? Ahora nos meten otra pandemia. Están protestando. Y ya está toda la gente, como es un país de enferminos, que están todos a la mínima que le dice el médico, se lo creen. Uy, sí, es que a mí me duele y todo. Por las mañanas me tomo 8 o 9 pastillas. Esa conversación siempre la estoy escuchando. Y que se sienten orgullosos de decir que toman no sé cuántas pastillas. Mucha gente, pero qué pastillas ni qué bobaldo, hay que aguantarlo de vez en cuando. Vamos, todo el mundo, y ahora están ya todos, sí, hay mucho COVID, hay mucha gripe, madre mía, todos los hospitales saturados, todos con mascarilla. Pues pronto se encerrarán en casa otra vez y los políticos seguirán enriqueciéndose a costa de nosotros. Pero, y contra más se ponga la gente mascarilla, menos se inmuniza. ¿Qué pasó en América cuando llegaron los españoles? Con la gripe se cargaron a media Amazonas. Porque aquellos no saben lo que era la gripe, le llegó pues eso está pasando ahora, te ponen mascarilla, la gente no se... Y a la mínima cascan, y luego los hospitales dicen que están todos saturados. Madre mía, qué saturamiento tiene. El otro día vi un vídeo de cuando la pandemia, han vuelto a subir el mismo vídeo ahora, y decían que era de ahora. Vamos, por favor, si es lo mismo, y encima que el vídeo no hay ni en España. Ahora ya la mascarilla dicen que es obligatoria en los centros de salud. Y dentro de poco por la vía. Y dentro de poco, si sigue habiendo manifestaciones, pronto se acaba. Y de fuera, deja tu carro aquí. Ah, y quitar todos los coches y comprar coches eléctricos. Que no tenga dinero para coche eléctrico en un patinete. Y si no, andando. El coche es para ellos. Empezamos el 2024, pero bien. Ahí nos tienen puestas todas las banderas, la de España, la de Extremadura, la dura, la de Europa y la de Plasencia. Y la del Carrefour, pero ¿cómo se ocurre poner una bandera del Carrefour al lado de la bandera de España, por favor? Esto es otra falta de respeto. La bandera del Carrefour ondeando al lado de la de España y la de Extremadura. Pero es que el Carrefour es una comunidad o es algo. Otro desastre de la sociedad. Esto hay que grabarlo que lo vea todo el mundo. Esto es un atentado contra los españoles. Poner una bandera del Carrefour ondeando al lado de la de... Como si el Carrefour fuera un país o una... Vamos. Si os lo digo yo, que estos que han estudiado no se les va la pinza. Ondeando la bandera del Carrefour al lado de la de España. Y encima, bueno, está a mano izquierda, mano derecha según vamos, pero ¿en qué cabeza cabe? Vamos, le voy a mandar un escrito del Carrefour, se lo voy a decir. Que no os da vergüenza poner una bandera del Carrefour. Esto es anticonstitucional. Es que el Carrefour es un país, es una comunidad, es algo. Eso es una cadena de supermercados, lo que sea, pero esto, poner una bandera al lado de la de España. Date cuenta. No, cualquier día vemos ahí una bandera de la alcaldesa de mi pueblo. Madre mía. ¿Pero vosotros creéis que esto es anticonstitucional? Y hay que venir a Guardia Civil para que quitar esa bandera de ahí del Carrefour. Si aquí no se puede salir de casa, cada vez que salimos nos llevamos un disgusto. Vamos, la de Extremadura sí, la de Plasencia creo que ya sea de Plasencia, la de Europa sí, pero el Carrefour que pinta ahí. Que me expliquen amigos del Carrefour que pinta una bandera, que es que el Carrefour tiene bandera. Me cago en esa, porque no tengo una navaja, si no cortaba la soga la quitaba ahora mismo en directo. Y encima, fijaros, la tiene más presentera que la española. Ah, pues la que tenemos en España. Cualquier día aquí a todos bandera, todo
Somos todos independientes, yo quiero la independencia del país, el otro, allá está el Carrefour. A buen día. Esto ya es para mearse y para mear y no echar ni gota. No, que nos invade, vamos a hacer un país que se va a llamar el Carrefour. ¿Vosotros creéis que una persona con corbata, una persona con estudio, puede poner una bandera de un Carrefour, de un centro comercial, al lado de las banderas institucionales de este país? Y pasa la Guardia Civil por aquí y no la quita. Vamos, vamos. Y es que la tienen la primera ella. Primero ellos, después España. Es que fíjate, es que esto tiene un significado, que es, primero son el Carrefour. En primer lugar el Carrefour, después España, Extremadura, Plasencia y Europa. Europa para final, ya no queremos saber nada. Esto es para reírse, ¿eh? A buen día era que tenemos liada una bandera del Carrefour ya. Ondeando al lado de la de España. Esto es de risa, ¿eh? Madre mía, madre. Voy a hacer un vídeo para subirlo a TikTok y a la página diciendo, ¿vosotros creéis que esto es normal? Que un cacho centro comercial con una bandera la ponga al lado de España y de Extremadura, la dura, y de Plasencia y de Europa. Es que esto es algo... Es que se ha rendido pleitesía, esto es que estos han ganado alguna batalla, es que estos tienen historia. Madre mía, ahora resulta que el Carrefour es un país. ¡Ja! Tócatela. 10 viviendas en Ciudad Jardín con piscina. Oh, piscina. Seguro que esos pisos te valen 100 y pico mil o 200.000 euros, ¿eh? Eso a mí que no me diga ningún español ni ningún extremeño que eso es bonito. Una bandera del Carrefour ondeando al lado de la... Un desastre. Os voy a dejar, voy a hacer un directo, voy a hacer un vídeo para TikTok, para reírnos un poco de la bandera del Carrefour. Ahora resulta que tenemos que rendirle pleitesía al Carrefour. No te cuenta. Y lo más gracioso que pase la Guardia Civil por aquí y no se dignan en quitar esa bandera. O sea, que la pongan ellos solo allí, a mí me parece bien que pongan allí encima la bandera del Carrefour, pero no al lado de la de España, de la de Extremadura y la de Plasencia, la de Europa. Eso es un insulto. Madre mía, madre mía. Qué desastre, no se puede salir de casa, no se puede salir del pueblo. Allí tenemos la guerra, pero es que aquí cuidado también, la que tenemos liada. La bandera del Carrefour al lado de la de España. Como si esto fuera aquí ya un gobierno, un país. Como dice la Polla Record, un país no es nada, nada lo representa, ni sus bonitas banderas. Yo no debo nada a Dios ni al gobierno. Voy a ver a estas mujeres y nos vamos a la alberca. Ya os haré para allá un vídeo. A mí me gusta mucho la alberca, voy todos los años, voy bastantes veces, me gusta mucho. Luego tengo que ir otro día a un pueblo ahí que me han invitado la alcaldesa también en febrero, a La Matanza. Me llaman de muchos sitios, pero no puedo ir. Ahí voy porque está cerca, al lado de Guijuelo, y la matanza tradicional es una cosa nuestra. Pero esto de la bandera del Carrefour, que le manden un escrito el gobierno central y que haga el favor de retirar la bandera, que está insultando a España, Extremadura, a Dura y a todo. Esto es como Pedro Sánchez, que se pone al lado del rey. Pues están hechos igual, se han copiado de Pedro Sánchez. Voy a ver estas mujeres, que no, dos hijas y una madre llevan a la ruina al padre. Y dice la canción. Menos mal que yo nací arruinado. La guerra que dan las hijas. El hijo mío, estuvo para aquí ayer, cenó con nosotros, estuvo para ir con la novia y se fue para el pueblo. Los hijos son más... Tenía que haber tenido 3 o 4 hijos. Las hijas te quieren mucho, pero te quieren, pero te quieren tienes que estar con estas tonterías de pueblo y de ciudades. No tenía que haber tenido 7, 8 hijos, pero hombres todos. Estas no ni quieren que compre finca, ni quieren nada que compre nada, ni nada. Carrefour, me has quedado sorprendido, ¿eh? Antes no te podía ver mucho, me gustabas un poco hace años. Pero me he dado cuenta que ya no te has pasado, ¿eh? Has puesto una bandera al lado de las nuestras, eso no puede ser. Eso ya es quitar, te pareces a Pedro Sánchez, quitar el protagonismo al rey. Dios. Voy a hacer un TikTok, os dejo, luego ahí hablamos. Voy a hacer un para la página, que se van a reír para cómo se van a poner a todos de derecha. Si vosotros creéis que esto es normal aquí,
En Extremadura dura a permitir que pongan en el Carrefour una bandera al lado de la de España. Por favor, respeto aquí a todos los que dieron la vida por España. Que venga para acá el presidente del gobierno. Nos vemos.